generado por la cadena orgánica y por el halógeno, ¿no? Entonces, ya ahí hablamos un poquito más del efecto inductivo, volvemos a denotar, ¿no? Como sigma negativo ahí sobre cada uno de los átomos de la cadena carbonada. En este caso, simplemente en el ejemplo tenemos un solo átomo de carbono. Significa que el efecto inductivo negativo como sigma negativo está llegando a toda la cadena, ¿sí? A todos los átomos del mismo, que son sigmas positivos, ¿no? Esto ya lo habíamos, en este caso, explicado más a profundidad en la anterior clase. Tenemos la atracción directamente, ¿no? Por cargas opuestas, ¿sí? Negativo, positivo, positivo, negativo, y repulsión entre cargas iguales, ¿no? Negativo, negativo y positivo, positivo. Esto hablando de interacciones de aumentos dipolares para las moléculas de halogeno de alquilo. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Ya un cuadro un poquito más resumido con respecto a la densidad de los mismos y a la distribución de cargas que pueden generar un momento polar o una molécula polar, ya que contengan halogeno de alquilo polihalogenado, ¿sí? Pero, miren, ya habíamos denotado que los halogenoros de alquilo monohalogenados, que son fluorados y clorados, en este caso son menos densos que el agua, ¿sí? Su densidad es menor a 1. Pero con respecto ya a los henoros de alquilo que contengan bromo o yodo y a los henoros de alquilo polihalogenado de flúor y cloro, bromo y yodo, ya son más densos, ¿no? Que el agua respectiva. ¿Sí? Esto por la cantidad de halógenos que pueden llegar a tener. Sí, ahí tenemos una tabla en gramos sobre ml para la densidad de los mismos. Si se dan cuenta, el cloruro de metilo, sí que es este el segundo, su densidad es 0,92. Pero para su derivado halogenado de la misma familia, pero como polihalogenado para el cloroformo o el tricloruro de metilo, es mayor su densidad que el agua, 1,5. ¿Sí? Aumenta la densidad. Bien, entonces podemos analizar y comparar ya con respecto a los alcanos, o que en este caso derivan esto a los nudos de alquilo, ¿sí? Las cadenas R tenemos ahí en la izquierda, sus puntos de ebullición. Entonces yo voy a tener, ¿no? Un punto de ebullición para un alcano respectivamente cuando este no está sustituido, ¿sí? Y para cuando empieza a sustituirse a partir desde el flúor, cloro, bromo y yodo. Y vamos a ver qué pasa a medida que va aumentando la cantidad de átomos de carbono o el peso molecular. Miren, para el primer halógeno, en este caso, lo que es el flúor, ¿sí? A menos cantidad de átomos de carbono, ¿no? En este caso el primero que es 1, me da un punto de ebullición bastante bajo. A medida que voy aumentando el peso molecular de los derivados fluorados, voy aumentando también su peso molecular, su punto de ebullición. El mismo análisis podemos realizar para los derivados clorados, ¿no? A medida que voy aumentando los números de átomos de carbono, mi punto de ebullición va aumentando. Lo mismo para los bromos y lo mismo para los yodados, ¿sí? Entonces, generalmente podemos decir que un halogenuro de alquilo, ¿sí? Derivado de cualquier familia, en este caso, flúor, cloro, bromo y yodo, en comparación a los alcanos y al peso molecular, en este caso, al número de átomos de carbono que contenga esa cadena de halógeno, ¿sí? Va a ir aumentando la temperatura de ebullición con respecto a la cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Lo mismo pasaría para la temperatura de ebullición, ¿no? Pero en forma inversa, ¿sí? Que simplemente está directamente relacionada a la cantidad de átomos de carbono. Pero aquí tenemos simplemente el análisis para los henoros de alquilo monohalogenados, ¿no? Ya el análisis de puntos de ebullición para los henoros de alquilo polihalogenados es variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende si contiene flúor, si contiene bromo, cuántos bromos puede tener, cuántos cloros contiene. Entonces ya la densidad, perdón, el punto de ebullición empieza a ser una variable, no una regla general que se pueda comparar con la cantidad de número de átomos de carbono, ¿sí?
pero generalmente el punto de ebullición de los halogenuros de alquilo polihalogenados va a ir disminuyendo en comparación a los de halogenuros de alquilo monohalogenados. Van a ser más volátiles, si ustedes quieren verlo desde el punto de ebullición. ¿Sí? Muy bien. No, y aquí tenemos, ¿no? Ya la aplicación del efecto inductivo como ejemplo, también lo habíamos visto en la misma lámina en la explicación de efecto inductivo, que es ya la carga formal polar que genera el halógeno mismo sobre la cadena. Es más grande para el primer átomo de carbono y más chica para el segundo átomo de carbono. Esto por la distancia entre carbono-carbono o carbonos adyacentes y el mismo cloro adicionado a la cadena, ¿no? Bueno, para ya en este caso, la preparación de los henoros de alquilo, ¿no? Existe, eh, no son elementos que se puedan encontrar más que todo en la naturaleza, en el medio ambiente, ¿no? La mayoría de estos se emplean generalmente como solventes y son obtenidos de forma industrial o en laboratorio, ¿sí? Los henoros de alquilo, en su preparación de los mismos. Y podemos denotar algunas reacciones importantes, ¿sí? Simplemente las voy a mostrar, las reacciones, porque ya vamos a entrar después al análisis de esas reacciones, pero más específicamente, ¿no? Las reacciones más importantes para la preparación de los alquilo tenemos sustitución de hidrógenos, ¿no? De un alcano, que en este caso es la halogenación, es la más sencilla, que aplica a em, derivados clorados, fluorados, yodados y brumados, ¿sí? Bueno, del yodo son muy escasos, porque son en este caso muy inestables por la baja electronegatividad que contiene, ¿sí? No la vamos a explicar en este momento esta reacción porque simplemente se las estoy mostrando de forma genérica, ¿sí? Son las reacciones más importantes de preparación de halogenuros. Tenemos la reacción en serie de sustitución para el mismo tipo de reacción de halogenación, pero ya para la obtención de un halogenuro de alquilo polihalogenado, significa que la sustitución podemos aplicarla hasta, en este caso, desprotonar en totalidad a una cadena carbonada orgánica, en este caso al carbono, ¿cierto? Hasta que deje de contener átomos de hidrógeno. Y en ese momento vamos a tener el origen, en este caso, de los halogenuros de alquilo polihalogenados, de base igual o base diferente. Eso es indistinto, ¿no? Y vuelvo a decir, estas reacciones son sensibles a la luz ultravioleta y a las temperaturas, en este caso al calor, ¿no? Y es una serie de reacciones. También es importante la sustitución en serie, ¿sí? Y tenemos en este caso también ya la sustitución, también hablamos de sustitución de hidrógeno para una cadena orgánica, pero ¿cuál es la diferencia? La sustitución del átomo en la cual la contenga, ¿sí? No es lo mismo sustituir un halógeno en el primer átomo de carbono que en el segundo, ¿sí? O en el tercero, como vemos en la imagen. Podemos tener el 1-cloropentano, el 2-cloropentano o el 3-cloropentano. Eso va a afectar mucho tal vez de el efecto inductivo que va a generar el cloro sobre la molécula. El efecto inductivo del 1-cloropentano sobre toda la cadena no es el mismo que del 3-cloropentano, ¿sí? Tal vez el del 3-cloropentano, ese efecto inductivo, va a llegar a toda la molécula, ¿sí? Por izquierda y por derecha. Pero el del 1-cloropentano, por estar en un solo extremo, sustituido en el carbono número 1, no va a llegar esa polaridad a toda la cadena principal. Por ende, ¿qué podemos decir? A ver, ¿quién me dice con respecto a lo que acabo de nombrar de propiedades físicas, cuál es más soluble? ¿El 1-cloropentano o el 3-cloropentano? ¿Cuál es más soluble? Simplemente analizando efecto inductivo, ¿sí? Para la polarización de la cadena
general y analizamos polaridad. Y en analizar polaridad analizo solubilidad. A ver, visualícela bien la molécula, cómo hemos determinado el efecto inductivo. Tenemos un cloro aquí, este ejerce sobre el primero, sobre el segundo, sobre el tercero, sobre el cuarto, sobre el quinto. Ya el quinto llega muy, pero muy debilitado ese efecto inductivo, ¿cierto? Ahora miren, para el 3-cloropentano, el cloro ya no está aquí, ya está en este extremo, ¿sí? Ya no está en este extremo, está aquí. Entonces va a generar un efecto inductivo aquí por izquierda y por derecha, es el mismo, ¿cierto? Al último carbono por derecha es el mismo que al penúltimo que por izquierda, y aún genera un efecto inductivo negativo sobre el último carbono por izquierda, que es notable en comparación al efecto inductivo que genera este cloro sobre el último carbono. ¿Cuál es mayor? Este, ¿cierto? Porque está más cerca del halógeno, este carbono, el último, está más cerca del 3-cloropentano. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es este más soluble? ¿El 3-cloropentano o el 1-cloropentano? El 3-cloropentano, ¿sí? ¿Por qué? Va a generar una polaridad molecular mayor, y en el momento de generar polaridad sobre todos los átomos de carbono de la cadena, en este caso, como sigma negativo y sigma positivo para cada uno de los átomos de carbono, va a aumentar su polaridad, y al aumentar su polaridad, aumenta su solubilidad. En este caso, podemos hablar en un componente tal vez orgánico, un buen solvente, o también con el agua, ¿sí? Pero en el agua no se va a apreciar para ningún halogeno alquilo su solubilidad al 100%, si quieren determinarlo así, por la baja polaridad del agua, ¿sí? Pero tal vez en algún otro compuesto orgánico solvente como éter o alcohol, sí lo vamos a poder apreciar. Entonces, el efecto inductivo, miren, el análisis del mismo sobre la solubilidad de los componentes, y esto hablando en forma general, es el mismo análisis, ¿sí? Podemos analizar para la solubilidad de alcoholes, éteres, ácidos, amidas, etcétera, simplemente analizando su efecto inductivo y sin ver cantidad de átomos de carbono o pesos moleculares. Entonces es más sencillo conocer simplemente el concepto de efecto inductivo, polaridad y electronegatividad para una cadena, porque de ahí nace todos los puntos de fusión, punto de ebullición y la comparación incluso de los números de átomos de carbono, si el aumento del peso molecular o la disminución del peso molecular de la cadena que lo contenga. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Vamos a quedar aquí para que luego en la próxima clase, el jueves en la noche, entremos a los mecanismos de reacción. ¿Está bien?